noches, bienvenidos a su programa A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes. Hoy estaremos evaluando temas de seguridad, el primero que llama mucho la atención y también la alarma para pasajeros por dos asaltos que se registraron este día. Le contaremos detalles y analizaremos el tema con el licenciado Jorge Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Así estamos a nivel nacional, pero a nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está viviendo? Andrés Estrada nos relata y nos da un adelanto de lo que se viene en el último bloque. ¿Cómo estás, Andrés? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. En Ucrania se cumplen 6 meses desde que inició la guerra. Celebran la independencia de Ucrania en medio de un ataque ruso en contra de una estación del tren y también en medio del anuncio de más ayuda militar para Ucrania, miles de millones más de dólares que el presidente estadounidense Joe Biden entregará. Y también vamos a hablar sobre lo que está pasando en El Salvador, porque están acusando al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, bueno, de un esquema ahí de corrupción, de desvío de fondos, que lo hablaremos en unos minutos. ¿De qué? Difícil situación que se da porque imagínense ustedes, los asaltos que son constantes, no solamente en los buses urbanos, sino también en los extraurbanos, como los casos que le hemos presentado, pero sobre todo llama mucho la atención este que ocurrió en Tecpan, donde 2 mujeres fueron violadas dentro del bus. Imagínense esta situación y la escena también tan traumante que tuvieron que vivir los pasajeros, quienes fueron también asaltados y otras personas heridas. De verdad, la criminalidad cada vez está más complicada, licenciado Clavería, el temor que genera ya abordar una unidad, pero sobre todo saber que no hay otra alternativa más que tomar un bus urbano o un bus extraurbano y encomendarse a Dios porque no se sabe qué es lo que puede pasar en el camino. Vea, esta es una realidad que se está viviendo en todo el país, no solo es en la parte de Occidente, en la parte de la costa constantemente hay también asaltos dentro de los buses. El gran problema es que en este caso ya también se dio el delito de violación. Y aquí, de acuerdo con la información que yo he ido recabando, es que algunas de estas bandas se formaron en algunas aldeas circunvecinas o aledañas a Chimaltenango, de gente que ya estuvo presa y salió. Yo creo que el trabajo que le corresponde hacer a la Policía Nacional Civil en materia de inteligencia es un trabajo de fondo y efectivamente tratar en la medida de lo posible de ir perfilando y detectando estas estructuras y volverlos a capturar. Aquí el Ministerio Público debe de meterse de cabeza. ¿Cómo es posible que se puedan suceder todo este tipo de casos en Guatemala y no se entienda que hay que fortalecer el sistema de seguridad y de justicia del país? Hay grupos que no quieren que se fortalezca porque viven de esto, están relacionados con el crimen organizado, tienen nexos o forman parte y por eso es que se oponen a un montón de cambios que ya se deberían de estar haciendo sin que haya intervención de gente que tiene intereses directos en que esto no pase. Licenciado, ¿cómo? Porque en este punto es necesario plantear entonces las estrategias de seguridad para evitar los asaltos y poder dar la mayor seguridad en las unidades del transporte colectivo. ¿Realmente es posible retomar el control del transporte público? Porque sabemos que esta debilidad de seguridad
viene arrastrándose año con año y cada vez los delincuentes van ganando más terreno. Pero es que el problema es muy grave, Sandy. En el tema del transporte urbano es que muchas estructuras criminales también son dueñas del sistema urbano. En el sistema extraurbano, uno de los graves problemas es las distancias tan largas y las paradas en cualquier lado. Eso permite que gente, delincuentes, se puedan subir a un bus, asalten, violen, maten, se bajen y se vayan. Yo creo que es muy importante la utilización de cámaras. El costo, desde luego, es complicado también para los dueños de este tipo de transporte, pero la policía debe de hacer patrullajes constantes, estar deteniendo los buses, parar, registrar a la gente. Cuando los delincuentes llevan armas de fuego, nunca van a llevar un permiso. Nunca vayan a llevar un permiso de portación de arma de fuego. Ahí nomás agarrarlos, meterlos en una patrulla y consignarlos. Mire, no hay opción. Es que el problema es que cada vez que suceden estas cosas nos lamentamos. Nos lamentamos hoy, pero mañana a las 8 de la mañana a todo el mundo se le olvidó. Y sin embargo la gente de allá sigue aguantando esos problemas. Sí. Todos los días los asaltan. Ya llevan dinero aparte para pagarle a los asaltantes, pierden sus celulares, pierden muchas cosas. No puede ser posible. Hay que hacer un trabajo de fondo, Sandy. Y aparte de esto, también hablemos de la impunidad en la que se quedan muchos de estos casos, que no se logran investigar a profundidad, que no se logra dar con los responsables de cometer los asaltos. Y en este caso que hablamos de abusos sexuales también, ¿será que se dará con los responsables de estos actos y se pondrá frente a la justicia? Porque también esto es complicado. Hablamos mucho de asaltos, pero poco de las personas que son detenidas por los mismos. De las víctimas, y de las personas que son detenidas. Yo creo que usted tiene mucha razón. Creo que el esfuerzo hay que hacerlo coordinadamente con alcaldes y alcaldes auxiliares. Ellos juegan un papel importante. Las autoridades ancestrales, si de verdad quieren cooperar, quieren ayudar, tienen que apoyar a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público y denunciar a los delincuentes que residen en sus lugares, porque ese es el grave problema. Cuando usted quiere ir a hacer una captura a un lugar, a una aldea, a un municipio en el occidente del país, queman patrullas, queman subestaciones, queman absolutamente todo y nadie puede hacer nada porque estas turbas no entienden que la gente se tiene que poner a disposición de los tribunales. Por eso es importante que los guatemaltecos que viven en el occidente del país colaboren también para que efectivamente la policía pueda hacer las capturas sin ningún problema. Porque si la policía va a tener que entrar a un municipio con 500, 600 hombres para hacer una o dos capturas, pues miren, no se puede y al final paga las consecuencias las personas que se movilizan en el occidente del país, porque muchos son asesinados, otros son robados y otras personas son violadas. No se puede vivir así. Vamos a ir con unos datos también para poder avanzar en este análisis, porque hay unos elementos que también tenemos que compartirles a ustedes como información adicional a este tema. Y es que hay que hablar de la inseguridad, la situación tan difícil que se está viviendo en nuestro país, y hablamos que la seguridad es uno de los principales desafíos que tiene nuestro país. Vamos a colocar en este momento en pantalla ciertos datos que tenemos para ustedes, porque tomando en cuenta estos hechos que se han registrado en el transporte público, tenemos que mencionar entonces que el transporte público y el transporte en general, de hecho, pues muestra una constante en robos, asaltos y ataques armados que se llevan a cabo constantemente. La prevención es el primer paso para obtener la seguridad, sí, que se necesita en el transporte público. Pero ¿qué está pasando? Una de las opciones que se ha explorado en los últimos meses es el uso de las cámaras de seguridad dentro de los buses, algo que puede ser una herramienta útil, pero también no se implementa a veces por falta de recursos. Mostramos otros datos porque de ser obligatorio el uso de cámaras de seguridad se necesitarían otras medidas, como por ejemplo un centro de monitoreo y la capacidad también de respuesta a la Policía Nacional Civil ante un hecho delictivo, además del costo que requiere el mantenimiento. Al igual que en otros puntos, como el seguro contra terceros y los reductores de velocidad, el gran tema en la cantidad de recursos, el dinero que sería necesario, también es lo que hace analizar esta situación.
Otros proyectos que se plantean está el Metroriel, el rescate de la vía ferroviaria o un potencial metro subterráneo que podrían ayudar, probablemente. Son proyectos que se exploran, pero el punto es que no vemos nada que se pueda ya materializar. La situación sigue igual o peor y mientras tanto los pasajeros tienen que aguantar estos abusos por parte de delincuentes. Pues mire, desgraciadamente es una verdad lo que usted está diciendo, Sandy. Duele mucho plantearlo, pero es una realidad concreta. Los guatemaltecos, además los trabajadores, los honrados, los que se levantan a las 3 de la mañana para estar aquí en la capital, muchos de ellos a las 7, 8 de la mañana. Sí. Ellos son los que son asaltados, no otra gente. Yo creo que es muy importante que los empresarios del servicio extraurbano vean la posibilidad de instalar pequeñas cámaras que ni siquiera se noten, por lo menos van a servir para que efectivamente se pueda identificar a estos criminales y ponerlos a disposición de los tribunales. Hay muchos sistemas en cámaras que pueden ser útiles y que pueden ponerse a un costo bajo. Yo creo que esto es parte de lo que se puede hacer, pero desde luego deben de tomar otras medidas. ¿Y sabe cuál es otra medida? Los empresarios deben hacer estudios socioeconómicos de la gente que contratan, una investigación a fondo. Muchos de los pilotos o algunos de los pilotos y los ayudantes están relacionados con la criminalidad organizada. Ellos son los que permiten el ingreso de estas gentes. Se lo digo porque toda esa información llega y esa es una realidad. Por lo tanto, los señores empresarios deben también poner sus barbas en remojo, porque no se trata solamente de ganar dinero, se trata de entender que también se tiene que proteger al usuario de su servicio. Efectivamente, porque aparte son personas que no viajan en bus porque les gusta, sino porque las condiciones económicas los lleva entonces a utilizar un bus por el tema económico también. Entonces vemos que no solo la economía ya está complicada y quitándole lo poco que puedan tener también lo complican aún más. Y es una constante que ellos deben de enfrentar, que tienen que vivir y que tienen que padecer consecuentemente. Entonces, esperamos de que ya exista algún plan integral de seguridad para el transporte público, que existe una recuperación del transporte público y se le dé al usuario el respeto que merece en todos sus derechos. Vamos a cerrar este tema y ahora hablaremos de otro tema también relacionado con la ganadería y con los cultivos, especialmente en nuestro país, porque las autoridades del Ministerio de Ambiente indicaron que van a ejecutar un plan de apoyo para pequeños agricultores que se enfrentan al cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, implementará 2 programas de apoyo junto al Ministerio de Agricultura dirigidos a pequeños productores del país. Uno de los programas consiste en la formación de adaptarse y enfrentar el cambio climático, pues Guatemala es una zona vulnerable. Y de esa cuenta estamos creando unos programas en el Ministerio, pero específicamente con la FAO, que es un proyecto que será financiado por el Fondo Verde y que abarca comunidades como Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz, Izabal, Zacapa. Son 5 departamentos. Y lo que intentamos ahí es ver cómo mitigar los efectos del cambio climático desde el punto de vista de exceso de lluvia como escasez de lluvia. Y para eso nosotros en nuestro plan estratégico tenemos ya programas implementados, como es el seguro agrícola, que es el primer año que lo tenemos, pero eso nos servirá para ir perfeccionándolo y darle cobertura especial a aquellas zonas con más alta vulnerabilidad. Los programas serán implementados en más de 20 municipios, que además pertenecen al Corredor Seco. El proyecto específico que apoya FAO es un proyecto que va a trabajar en 29 municipios, en los departamentos de Petén, Alta, Baja Verapaz, Zacapa y Chiquimula, para apoyar la mejora de las condiciones de vida de 116.000 pequeños productores a través de prácticas de adaptación al cambio climático en café, en cacao, granos básicos, a través también de mejores capacidades para utilizar el riego, el agua y la retención de humedad. Los proyectos, y hoy era un poco el foco de la reunión, están en el marco del Fondo Verde del Clima, donde el Fondo Verde del Clima, que es un fondo global de más de 10.000 millones de dólares, pone a disposición de los países
que no contaminan o que no emiten tantos gases, pero que sí reciben el impacto del cambio climático, como es el caso de Guatemala, que es uno de los 10 países más vulnerables a nivel mundial. Otro de los programas estará enfocado en el desarrollo de sistemas de riego, principalmente en aquellos municipios donde se presenta escasez de lluvia. La duración de estos proyectos de desarrollo es de 7 años, que se ejecutarán con una donación de $30 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima del Muy bien, y este bloque informativo lo vamos a iniciar con una información de último momento que nos comparte el periodista José Martínez sobre un nuevo caso de la viruela del mono. Vamos contigo, José Martínez. Adelante. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Precisamente tenemos importante información porque hoy precisamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está confirmando un caso más de la viruela del mono. Me acompaña esta noche el señor ministro Francisco Coma. Ministro, bienvenido, para que usted nos pueda dar detalles de este caso, de quién se trata, cómo lo detectaron. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, efectivamente se nos informó el día de hoy ya la confirmación de un 6º caso de viruela del mono. Es un paciente de 31 años de edad que básicamente fue diagnosticado en un hospital del sector privado. El día de hoy ya el caso fue confirmado a través de las pruebas de laboratorio. El paciente se encuentra en su hogar, en seguimiento estable y básicamente en este momento estamos únicamente dando el seguimiento al control de contactos y a la parte epidemiológica con el objeto de visualizar si hay alguien más en torno cercano al paciente que pudiera estar contagiado. Ministro, en cuanto a los otros casos que habían sido detectados, ¿cómo se encuentran ellos? ¿Algunos ya se han recuperado? Sí, de hecho la gran mayoría han sido en su seguimiento clínico recuperados ya y específicamente tuvieron una muy buena evolución con un manejo conservador. Ministro, muchísimas gracias por darnos a conocer esta información. Francisco Coma, ministro de Salud Pública. Gracias, ministro. Precisamente tenemos esta información que está surgiendo en cuanto a la confirmación de este 6º caso ya por parte de las autoridades de la cartera de salud. Así que es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Regresamos a Estudio Central. Muchas gracias, José Martínez, por esta información que nos comparte. Ya se enteró usted, el ministro de Salud da a conocer esta información de un nuevo caso que se ha detectado de la viruela del mono. Durante la sesión plenaria de este miércoles, diputados del Congreso de la República aprobaron con 112 votos a favor las objeciones presentadas sobre la ley contra la ciberdelincuencia. Es decir, el decreto 39/2022 será archivado y no nacerá a la vida legal. En el documento que contiene las objeciones se indica que el espíritu de la ley es tipificar los delitos que se cometan utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones, así como generar mecanismos adecuados que permitan generar certeza jurídica en la población. Sin embargo, señalan que la ley ha generado descontento en algunos sectores de la población, ya que algunos consideran que al momento de aplicarse podría restringir el derecho a la libertad de expresión. Muy bien, vamos a analizar entonces este punto. Ayer estábamos en el análisis con el tema de la iniciativa de ley para fortalecer a las fuerzas de seguridad y también hablábamos entonces de que se archivó, se engavetó este proyecto. Aquí prácticamente estamos hablando de temas similares, pero que tienen una diferencia. A comparación con la iniciativa de ley de las fuerzas de seguridad, esta era una iniciativa, un proyecto que todavía no había sido aprobado, iba avanzando, pero no logró entonces tener la aprobación final, mientras que la ley de la ciberdelincuencia ya estaba de hecho aprobada y solamente estaba pendiente enviarla al Ejecutivo para que la pudiera sancionar o vetar. En este punto fue cuando se hacen las consultas también y ahora se conocen pues a dejar sin vigencia esta ley. Ya estaba aprobada, licenciado. Vea, yo tal vez quiero empezar haciendo una pequeña reseña histórica. Esta ley fue presentada originalmente por un experto en materia de informática. El problema se da cuando llega al Congreso y los señores diputados empiezan a meterle mano para hacer algunas modificaciones que desde luego posiblemente o casi seguro complicaban
la ley de libre emisión del pensamiento, lo cual nunca se debe permitir, porque el periodismo pues es sumamente importante aquí, en la China y en cualquier país del mundo, democrático desde luego. Pero cuando no se quiere entender que la gran mayoría de delitos que se suceden en el mundo y que se están sucediendo en Guatemala tienen su origen en las redes sociales, en la informática, en la internet, y que si nosotros no tomamos ventaja de esto, las estructuras criminales ya la tomaron y van a seguir trabajando. Desde las computadoras de las organizaciones criminales hay trata de personas, tráfico de migrantes, venta de drogas, trasiego de armamento, narcotráfico, sicariato, cualquier cantidad de cosas que ahí se manejan. Por eso era que es tan importante esta ley. Creo que lo que conviene hacer es que expertos en la materia y que escuchen los señores diputados, expertos en la materia, elaboren un anteproyecto que no trastoque derechos tan fundamentales como el de la libre expresión del pensamiento. Y es que lo hablábamos, licenciado, es necesario sí poder tipificar la ciberdelincuencia porque sabemos que es una situación que está afectando a muchos, que son varios los delitos que se están cometiendo, son varias las consecuencias que se están teniendo también por medio de la tecnología y que también vamos atrasados en la tipificación de estos delitos, pero estoy y coincido con usted en el sentido que tiene que realizarse también con el apoyo de expertos y que también se hagan las consultas con los distintos sectores para verificar que no se esté afectando a otros, porque el fin es bueno, pero al final una mala orientación de un artículo y daña el proyecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Exacto. Es decir, eso fue exactamente lo que sucedió. Por eso es que es importante que los señores diputados entiendan que ellos no son sabelotodos y que deben de buscar las mejores asesorías, especialmente en estas materias en las que la gran mayoría de guatemaltecos, con muy raras excepciones, son los verdaderamente expertos. Por lo tanto, eso es fundamental entenderlo y sobre esa base plantear un nuevo anteproyecto que no tenga ningún inconveniente para ningún sector, especialmente periodístico, que es el problema que yo visualizaba. Y creo que sobre esa base, esa ley sí la necesitamos. Los ciberataques en el Estado son una realidad. El robo de identidad, los fraudes, las estafas que se cometen en las redes hoy están ahí, al día. Cualquier persona le roban su identidad y hacen cualquier cantidad de cosas con su nombre. Hay que ser hoy muy cuidadosos. Y si no tenemos un respaldo legal para proteger a la sociedad, ¿cómo vamos a poder iniciar procesos en contra de estos criminales? No, definitivamente se complica la situación, entonces ojalá que se pueda retomar el tema, pero que se haga de una forma pues integral, que se pueda establecer incluso una mesa técnica donde estén los representantes de cada área, de cada sector también, que se vean involucrados para que se arme un proyecto que sea de beneficio para el país, porque claro, sí se necesita. La ciberdelincuencia es un tema que nos está afectando y es un tema que también es necesario poder tratar con la especialización que se necesita. Vamos ahora con unos datos porque también es importante que le demos a conocer también ciertos elementos para el análisis, porque recuerde que usted también tiene que hacer su análisis. Vamos a mostrarle más sobre la ley, esta ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, que tenía varios objetivos según los ponentes de esta ley. Entre ellos estaba proteger los datos personales de los guatemaltecos, fortalecer las reglas de convivencia social digital del país, actualizar la legislación nacional en la nueva era de tecnología y la tipificación de ciberdelitos como el fraude informático. La ley buscaba perseguir de manera integral la ciberdelincuencia en delitos como fraudes por correo electrónico, uso ilegal de información personal y hurto de datos financieros o de tarjetas de pago también. Vamos con otra información, porque además hay otras medidas que se establecían. Se creaba un centro de seguridad institucional de respuesta técnica ante incidentes informáticos. También creaba alertas para detectar y dar atención a los casos de emergencia de ciberseguridad y ciberdefensa.
Fomentaba la realización de acciones para prevenir los ataques a datos o sistemas informáticos. Entre otras cosas, estipulaba reglas procesales también para incorporar medios digitales que permitan la obtención de evidencia y pruebas electrónicas en el proceso penal. Estos eran algunos de los puntos que se incluían, pero que se dejó entonces con esta situación que se da hoy en el Pleno de enviarla al archivo y que ya no pueda cobrar vida, ya no se envía al Ejecutivo tampoco. Algo que planteaban también es que los centros de monitoreo iban a ser centros en el que le iban a robar a todos los guatemaltecos sus datos para que el gobierno tuviera toda la información. Por favor, los centros de monitoreo precisamente sirven para el combate a la ciberdelincuencia. Para eso es que están diseñados. No están diseñados para quitarle datos absolutamente a nadie. Si alguien quiere los datos de una persona, puede ir al registro de la propiedad, puede ir al registro mercantil, puede ir al registro civil y ahí encuentra todos los datos de la gente que quiera. No, y aquí recordamos que también hay pues una empresa que tiene ya la información de todos, claro, que no tiene sede en Guatemala y por eso tampoco se puede perseguir. Entonces, y esa sí hace daño, Sandy. Exactamente. Esa empresa sí hace daño. Eso es la realidad. Por eso es que es muy importante informar a los guatemaltecos. La ley de ciberdelitos es vital para el país y para protegernos todos los guatemaltecos. ¿Cuál sería el modelo óptimo a seguirse para poder establecer un buen proyecto de ley? Porque la ciberdelincuencia es un tema que se habla desde hace mucho tiempo, porque de hecho desde hace ya varios años que se vienen dando distintos delitos y no pasa nada, es decir, no se puede sancionar de la forma que se debería, porque también se va como que aplicando delitos que podrían tipificarse o podrían funcionar como una figura. Algunos ya en el juicio pues ya no se aceptan porque no hay herramientas tampoco legales para poder castigar a una persona que comete algún delito de forma cibernética. Entonces, nuevamente deja la vulnerabilidad, pero ¿de qué forma, licenciado Clavería, se podría establecer un buen proyecto? ¿Cuál sería la recomendación para los diputados? Yo creo que los señores diputados deberían de revisar modelos de otros países sin tomarlos literalmente y tratar de implementarlos en Guatemala. Los modelos sirven para que efectivamente se ajusten a la realidad del país. Y esto, hay muchos modelos que son funcionales. Costa Rica, sin ir tan lejos hoy, va sobre la marcha en un tema de ciberdelitos porque tiene graves problemas con ataques cibernéticos, tanto en el Estado como en las finanzas como en la banca. Y esto lo que nos tiene que enseñar a nosotros es que esto nos viene. Y entonces tenemos que buscar modelos que se ajusten a la realidad guatemalteca y que nos sirvan para protegernos a los guatemaltecos. Imagínese usted, Sandy, que a usted le roben su identidad. Simplemente de un día para otro, su DPI, todo está manejado de una manera distinta en las redes y sobre esa base hacen compras, hacen cualquier cantidad de cosas. El problema es que mientras que se investiga, van detrás de usted. Por eso es que es tan importante una ley de esta naturaleza. Es decir, hoy el mundo cambió y el mundo es eminentemente tecnológico. Definitivamente. Así que, ¿qué pasará al final con este tema? ¿Se olvidará nuevamente? ¿Se insistirá en poder establecer una legislación adecuada? Veremos qué seguimiento también se le da y quién puede encabezar también y liderar este proyecto. Cerramos el análisis. Vamos ahora a hablar de otros temas, siempre relacionados con temas legales, pero ahora desde los juicios, desde Torre de Tribunales. Le damos a conocer que para mañana se tiene prevista que se realice la audiencia de primera declaración de la gerente del periódico. La megasala de audiencias ubicada en el nivel 5 de la Torre de Tribunales será utilizada por el juez séptimo penal Freddy Orellana para desarrollar la primera declaración de Flora Emilda Silva Flores, gerente general del periódico. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señalará a Silva por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y otros activos, en el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero. En el proceso el 10 de agosto se resolvió que quedara en prisión preventiva el director del periódico, José Rubén Zamora, por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. A la Fiscalía se le otorgó un plazo de 3 meses para realizar la investigación. En noviembre de este año se entregará la investigación final.
La primera declaración de Silva Flores iniciará a las 10 de la mañana en el nivel 5 de la Torre Tribunales. La gerente general del periódico fue ingresada a la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17 el pasado 23 de agosto. El Hospital General San Juan de Dios autorizó su egreso. El centro asistencial indicó que la paciente Flora Emilza Silva Flores, luego de ser atendida y estabilizada, se prescribió su egreso. Sobre la entrega de 5 helicópteros. En la actividad de entrega participó el embajador de Estados Unidos, William Pope, así como autoridades de los Ministerios de Gobernación y la Defensa Nacional. Se detalló que con el apoyo de los Departamentos de Estado de Estados Unidos y de la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, afianzaron la presencia del gobierno de Guatemala en zonas vulnerables, aumentó la capacidad de fuerzas de seguridad y el trabajo con comunidades internacionales de aplicación de la ley para destruir pistas ilegales, validación de cultivos ilegales, transporte de evidencia y captura de extraditables. En el acuerdo se logró restaurar capacidad aérea para la aplicación de la ley, mantenimiento, más de 700 vuelos humanitarios y la capacitación para vuelos diurnos y nocturnos. Muy bien, veamos entonces este punto, restaurar la capacidad aérea en el país. Sin duda, es una gran necesidad y aquí lo hemos abordado, licenciado Clavería, de la desventaja que se tiene en las fuerzas de seguridad el no contar con estos recursos también y ahora pues se recibe este apoyo. Es un apoyo limitado, déjeme decirle, todavía no es el apoyo que el país necesita para la problemática del combate a la narcoactividad. Ya es un avance. Sí, es un avance, yo creo que hay que verlo así, como un avance. Pero al final hay algo que también debemos de entender. El gran problema del tema de la narcoactividad lo tienen los norteamericanos. Y eso es una realidad. Es decir, el consumo allá es masivo. Póngase usted que sea un 10% de la población. Son 180 millones o 200 millones de cuatres, no sé cuántos son. Pero, o el 15%, el 20% por ahí. Entonces quiere decir que nosotros lo que tenemos es, simplemente somos el paso para allá, o bodega en algún momento. Por lo tanto, ese esfuerzo está bien hecho, pero yo sí creo que hay que equiparar el esfuerzo tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ejército de Guatemala, para que efectivamente ambos tengan el equipo necesario para poderse movilizar a cualquier área del país, sea la costa sur, sea el norte, el Petén, sea cualquier otro lugar en donde se necesite que efectivamente lleguen los helicópteros. Pero acuérdense que también hay que movilizar tropa, soldados o policías. Y esto implica aviones. Claro. Es decir, no aviones de gran envergadura, pero aviones que puedan movilizar 18, 20, 25 soldados o policías para poderse hacer los operativos. Todo esto va en la línea correcta. Ojalá que el Ministerio cuente con los recursos para el mantenimiento de los helicópteros y que efectivamente no tengamos los problemas que se han ocasionado en otras épocas, sino que se maneje con transparencia el tema de los recursos, especialmente para este equipo que es vital para el combate a la narcoactividad. Sin duda alguna vemos entonces que es necesario tener este recurso y sobre todo también lo necesario que va a ser cuidarlos, darles el mantenimiento correspondiente y también poder pues aplicar estrategias donde se puedan optimizar el uso de estos helicópteros también, porque vemos, aquí mostramos entonces ciertos elementos donde se da para ayuda humanitaria, que sabemos que en desastres se requiere el apoyo aéreo también, en muchas ocasiones de hecho se ha tenido y en otras es limitado porque no se tiene el transporte aéreo, entonces tampoco es eficiente este punto, pero ahora pues se va a contar
con estas aeronaves. También el tema de los traslados de extraditables. ¿Qué pasa? También aquí es muy importante mencionarlo porque en varias ocasiones se requiere este apoyo por el peligro que representa poder trasladar a una persona desde, por ejemplo, desde Petén a la ciudad para poder hacer todo el proceso legal y después enviarlo a los Estados Unidos, porque sabemos, ¿no? Las estructuras también pueden reaccionar, representan un peligro incluso de que lo puedan pues rescatar de cierta forma. Entonces hay muchos factores que marcan esta necesidad del recurso pues aéreo que se pueda tener con estas aeronaves. Licenciado Clavería, la estrategia va orientada a ir fortaleciendo las fuerzas de seguridad con este tipo de instrumentos, con este tipo de herramientas al final también, pero ¿por qué se imposibilita tanto al país poder restaurar entonces esta capacidad? Porque el presupuesto para la compra de helicópteros y de aviones es muy alto. La compra de un avión o de un helicóptero es sumamente alta, más el mantenimiento que se le tiene que dar. Por lo tanto, el país no cuenta con tanto recurso como para invertir en aviones o helicópteros, pero creo que es fundamental hacerlo para el combate a la narcoactividad. Por eso es que es importante que los norteamericanos nos apoyen, porque al final, en la medida que el ejército y la policía estén bien equipados, cuenten con la tecnología de punta, el trabajo operativo es mucho más fácil, Sandy. Nosotros deberíamos de tener por lo menos drones para el control de fronteras, mar territorial, nuevas lanchas mucho más rápidas, algunas corbetas, aunque sea algo que efectivamente pueda disuadir a los narcotraficantes del paso por el Pacífico o por el Atlántico en el país. Nosotros tenemos ya instalados radares, por ejemplo en el jet que cayó ayer en Petén. Ese jet fue visto desde que entró, regresó a Petén, bajó en Petén, y el problema es que cuando las fuerzas de seguridad llegan, la propia población sirve de escudo para sacar toda la mercancía que había en ese jet, más los pilotos. Es decir, es muy complicado. Y la llegada del Ministerio Público y de la policía en muchos casos no es tan rápida como lo puede ser el ejército. Por eso es que la coordinación tiene que hacerse de una mejor manera para poder operativizar esos instrumentos, como usted muy bien lo dice, que se convierten en herramientas de trabajo para la policía, para el ejército y para el propio Ministerio Público. Vamos a hablar sobre la capacidad aérea y también lo necesario entonces que se hace tener estas aeronaves. Vamos con unos datos también que les colocaremos en pantalla, porque hay que mencionar que Guatemala, por su ubicación geográfica, es importante que podamos posicionar este punto, que es cercana a Estados Unidos. Lo hace un país por el que pasa mucha de la droga que proviene desde Sudamérica, por ejemplo, claro. Y el destino final, sabemos, es Estados Unidos, siendo que nuestro principal socio comercial es el país del norte y debido a la cercanía con el mismo suele tener mucha influencia en varios temas. Guatemala es un país clave para Estados Unidos en el combate al narcotráfico por el simple hecho que representa la conexión perfecta entre cárteles. También mostramos otros datos que hay que hablar entonces del tráfico de drogas, que es uno de los temas que también es necesario fortalecer para poder combatir las estructuras. El tráfico de personas también se da mucho en nuestro país y el tráfico de armas se ha constituido en los últimos años en 3 de los graves problemas que enfrentan los países de la región, incluyendo México, El Salvador, Honduras y por supuesto Guatemala. Por ello es necesario fortalecer las acciones de seguridad tanto en aire como en tierra y por supuesto también en agua. Los helicópteros van a contribuir con este propósito, sí, y de verdad, ojalá que se puedan ir fortaleciendo también y teniendo mayores resultados con este apoyo que hoy se está recibiendo por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es su conclusión, licenciado, de forma breve? Vea, yo creo que efectivamente hay que dar las gracias a los norteamericanos por este equipo, pero sin embargo el país necesita mucho más recursos, más tecnología de punta, Sandy. La tecnología de punta es vital para enfrentar un crimen organizado transnacional que cuenta con muchísimos recursos para operar en cualquier lado del mundo.
Así finalizamos entonces el análisis de esta noche. Vamos a mostrarle ahora otra información y es de temas económicos. La CEPAL da a conocer su informe sobre la situación económica de la región latinoamericana y que se insta a los demás países a promover la atracción de inversión. Y en este contexto de una coyuntura muy difícil, de bajo crecimiento y alta inflación, y una proyección del crecimiento de este año y probablemente para los años venideros, de mantener esta tendencia a la baja en el crecimiento, por supuesto que se complejiza la dinámica que venía trayendo la región en términos de reducción de pobreza y desigualdad, y se aumentan los conflictos sociales. Y ahí hay un gran desafío para la política macro de cómo enfrentar esto. El próximo año no va a ser un buen año, el cierre de este año no va a ser un buen año, lo estamos viendo en este semestre. Seguramente, si no aumenta la inversión, no vamos a tener posibilidad de generar nuevo empleo, de reducir la informalidad, de mejorar la pobreza e incluso mejorar la distribución. Por lo tanto, hemos puesto la inversión no por casualidad, la hemos puesta porque nos parece un elemento, un instrumento de política económica importante. Las autoridades del Banco de Guatemala comparten la proyección, pues también se estima un crecimiento económico del 4%. Quiero agradecer al licenciado Clavería, mi compañero de fórmula, por acompañarnos en el análisis de cada noche. Gracias, licenciado. Mañana lo esperamos entonces para seguir analizando esos temas que van marcando el día. Gracias, Andy. Buenas noches a todos en casa. Y nosotros ya volvemos con información internacional con Andrés Estrada.